y pues personalmente le doy las gracias al Señor por el enorme privilegio de estar aquí enfrente de ustedes, hermanas. Este día quiero compartir con ustedes algo que yo he titulado ¿De qué soy libre? ¿Usted se ha puesto a pensar algún día de qué cosas el Señor le ha hecho libre? ¿Amén? ¿O nunca ha pensado en eso, hermana? Yo creo que sí, ¿verdad? Y yo creo que quizás una noche entera no nos alcanzaría para decir de qué cosas el Señor nos ha hecho libres, amén. Entonces vaya pensando usted de qué cosas el Señor le ha hecho libre en este día, porque al final vamos a hacer algo muy bonito, donde cada una de nosotras vamos a expresar lo que el Señor nos ha dado libertad, amén. Pero antes de eso vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 21 los versículos del 7 al 10. Y precisamente, hermanas, fíjense que cuando le daba lectura a esta palabra, y allí es donde surge lo que voy a compartir con ustedes, porque en realidad yo me puse a pensar de cuántas cosas nos ha hecho libre el Señor, hermana. Entonces, de verdad tenemos libertad en Él, de verdad es un Dios libertador, es un Dios de que siempre está a la par de cada una de nosotras. Vamos a ponernos en pie si tenemos la palabra del Señor. El libro de Éxodo, capítulo 21, versículos del 7 al 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Número 8, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y ahí nos quedamos, y de verdad usted ya podrá imaginarse de qué cosas el Señor nos ha hecho libre. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad muchísimas gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios Altísimo, te damos gracias, Señor, y una vez más te decimos, tú eres el invitado especial en este tiempo, Señor. Nos ponemos a cuenta con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y para que sea tu Espíritu Santo hablando una vez más a través de mi boca, Señor, esta palabra fresca que nos hace ver de qué cosas tú nos has hecho libres. Señor, de verdad, gracias, Padre bendito, porque sabemos que cada una de nosotras guarda en nuestros corazones. Y si lo podemos decir públicamente de qué cosas tú nos has hecho libres, Señor, te damos la gracia y la honra solamente a ti, Señor. Gracias, Cristo, gracias, Señor Jesús, porque de verdad si retrocedemos 5, 10 años atrás en nuestras vidas, Señor, nos podemos dar cuenta de cuánto hemos crecido, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. No solo quizá hablando físicamente, Señor, sino que hemos crecido espiritualmente, Señor. ¿Por qué? Porque tu Espíritu Santo ha estado con cada una de nosotras. De verdad, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermana. Y si usted revisa precisamente al inicio del capítulo 21, habla sobre las leyes sobre los esclavos y posteriormente habla de las leyes sobre la violencia. De manera que el libro de Éxodo en los capítulos 21 al 23 contiene muchas leyes, hermanas, y es importante que usted y yo las vayamos revisando y vayamos conociendo cuáles son esas leyes. Eso no es de ahora, hermana, eso es de siglos. Entonces, hay muchas leyes, por ejemplo, la ley del trabajo en cuanto al trato de los siervos. Usted se va a dar cuenta que la historia nos ha dicho
que muchas mujeres precisamente, y fue por la lucha de las mujeres que se inició la jornada laboral de 8 horas. Nosotras venimos a gozar de esa lucha histórica, pero precisamente la palabra del Señor nos amplía cuál es esa ley de trabajo y en cuanto en aquel tiempo a los siervos que se tenían. Por otro lado, hay la ley sobre el asesinato, el homicidio involuntario y asalto violento. Imagínense, o sea, eso ya viene desde hace tiempo. La responsabilidad hacia los animales propios y a los animales de los demás. Alguien puede decir, no, si es que eso hoy le están dando mucha importancia a lo de los animales, eso ya es de hace tiempo, hermana. No es nada novedoso. Entonces también hay leyes sobre el robo, la responsabilidad y precisamente la resolución que esos conflictos traen en la comunidad. También hay leyes sobre la violación, sobre los dotes y el valor de la virginidad de la mujer. Imagínense, la idolatría y la brujería también. Trato a las personas marginadas de la sociedad, el dinero y préstamos de tierras, la justicia y la igualdad ante la ley. Pero precisamente me llama la atención que estas regulaciones que hacía la ley, ya la palabra del Señor, se fundamentan en dos principios, que es la justicia y la humanidad. Es algo que usted y yo tenemos porque somos hijos de Dios. Yo creo que la mayoría, cuando nos ponemos a ver y decimos qué tan justos o justas somos, por ejemplo, hoy que estamos con esto del taller, tratamos de ser equitativas con las cosas, ¿sí, hermana? ¿Verdad? No, es que a la hermana, ni siquiera la hermana que es la maestra tiene preferencias, pues, ¿verdad? Todas somos iguales. Entonces, en ese sentido, hermana, la justicia y la humanidad debe ser algo que nos distingue a las hijas de Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes por lo menos tres elementos o tres libertades que yo pude encontrar. Usted podrá encontrar más y me podrá decir, hermana Mari, pero mire, yo también veo que aquí el Señor me ha hecho libre de esto. Pero yo quiero compartir con ustedes tres libertades en el texto. En primer lugar, la libre determinación. Dice, y cuando alguno vendiere a su hija por siervo, el asunto aquí precisamente, hermana, que describe la palabra del Señor es la venta. Mire, me llamó mucho la atención y créanme que como trabajadores sociales tuvimos que ver muchos casos de violación hacia los niños. Y en una ocasión llega un papá que quería que conciliáramos con el violador y yo le dije, solo dígame qué precio tiene la dignidad de su hija. Si usted me está mandando que yo concilie con el violador, le dije, usted le está poniendo un precio a su hija. Usted en ningún momento usted puede decir, mire, yo necesito que me dé, en aquel tiempo eran colones, 3,000 colones por haber violado a mí. Es como que la esté vendiendo, le digo yo. Pero eso, yo en ese tiempo, hermana, ni siquiera era cristiana, pero me indignó tanto el hecho de decir, no, que me dé 3,000 colones, pues, por una niña. Y le dije yo, ¿cómo es posible que usted en su cabeza esté diciendo que yo le pida al violador 3,000 colones? Yo no concibo eso. Pero precisamente aquí está hablando, dice, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, o sea, la está vendiendo, hermana, se la está dando a una persona por dinero. Entonces, precisamente, quizá nosotros, siendo un poco más, digamos, como más suave la situación, podríamos decir que entonces el papá está queriendo vender a su hija como una sirviente, digámoslo así. Pero en ese tiempo del que habla el libro de Éxodo no se trata de eso. Se trata precisamente de la esclavitud, está hablando de una esclava, del cual el hombre o el amo podía hacer lo que quería con la hija. Entonces me pongo a pensar,
¿qué me ha dado Dios en este momento? En realidad yo tengo la libre determinación de decir con quién voy a pasar el resto de mi vida. ¿Sí o no? Las mujeres lo tenemos y podemos decir, yo quiero un hombre y empieza una serie de cualidades, pero eso precisamente es una determinación que usted y yo tenemos en el momento, precisamente porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de poder elegir a nuestro cónyuge. En ese tiempo, hermana, dice, si se le permite que el rescate, ya sea porque el amo dice, bueno, desde pequeña estuvo aquí y ya cuando está grande, pero a mí no me gustó, yo pensé que iba a ser una sierva su figura muy bonita, que de repente se hizo gordita, no, a mí ya no me gusta, entonces la voy a dejar para mi hijo. Dice que entonces el amo podía redimir, pero en ese tiempo, hermana, en la actualidad usted y yo ya estamos redimidas por Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo sé que quizás nosotras, la mayoría, ya tenemos un cónyuge o ya lo hemos tenido, pero entonces, ¿qué nos corresponde como madres? Orar por nuestros hijos, orar por la esposa de nuestro hijo, orar por el esposo de nuestra hija y, ¿por qué no, las que tenemos cónyuge, orar por nuestro cónyuge? Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Precisamente si Cristo ya redimió mi vida, si Cristo ya me libró de cualquier esclavitud como la que había anteriormente, precisamente orar. Orar por mis hijos, orar por mi esposo y decirle, Señor, de verdad, muchísimas gracias. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, precisamente nos dice que cada una de nosotras somos responsables de enseñarle a nuestros hijos esta poderosa palabra. Y usted, hermana, no me va a dejar mentir que cuando el niño se saca buenas notas, ahí con la foto y toda la cosa, porque nos han dado la medalla del primer lugar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando se saca malas notas? Vienen los hinchazos. No, ¿verdad? Yo creo que no, en este tiempo no. Antes yo les decía a mis hijos, miren, créanme que cómo pasé los grados yo no sé, la misericordia del Señor. Pero antes no iban a estar los papás a la par de uno, motivándole, exhortando. En primer lugar, porque mi madre no ha tenido un nivel académico. Primero. Segundo, y quizás lo más primordial, es que a ella le quedó así lo que decíamos antes, la marimbita, ¿ves? De bichito. Había que ir a trabajar para buscar el sustento. Entonces, es bien, les decía yo a mis hijos, ustedes tienen esa enorme bendición y a veces se molestan los hijos hoy en día que uno está encima, y hiciste la tarea, pero es que esto no está bien, esto tienes que hacerlo así. Pero precisamente el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en mi corazón, en su corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa es la responsabilidad que nosotras tenemos al haber sido y de tener esa libre determinación que el Señor ha dado en nuestras vidas. Amén. Entonces, precisamente, hermanas, es bien, si usted se pone a leer el pasaje, usted puede ver cómo el pasaje nos dice que había una niña vendida por su padre para ser esclava. Yo creo que aquí más de alguna tenemos hijas y yo, por lo menos personalmente, ni por el mayor oro del mundo vendiera a mi hija. Pero en ese tiempo sí se hacía. Entonces, hermanas, de verdad hay que pensar en este momento a quién usted y yo decidimos ser que sea nuestro amo y Señor de nuestra vida.
a quien usted le dice, yo quiero que tú seas mi amo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y cada una de nosotras creyere en nuestro corazón que precisamente Dios levantó a ese hombre, a ese hijo del hombre, hecho hombre para que usted y yo, o por lo menos en esa generación lo viéramos, nosotras hemos sido salvas. Usted y yo hemos tenido esa salvación que nos decían ayer, para nosotras fue gratis, pero alguien pagó el precio ya por esa salvación. Amén. Entonces, precisamente, hermana, usted y yo tenemos esa libre determinación que en aquel tiempo no se tenía. En segundo lugar, usted y yo tenemos esa libre elección con quién permanecerá el resto de su vida. Hermana, en las sociedades antiguas, precisamente, incluso en el pueblo de Dios, un niño podía ser vendido y lo hemos visto allí. Claramente lo hemos visto en la palabra del Señor. Entonces, pero ¿qué pasa? Al ser vendido había que dar un dote, había que dar un dinero, había que... Es tremendo, hermana. Yo en realidad cuando me puse a leer esto dije, Padre, de verdad, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario para que cada una de nosotras tuviéramos esa libertad. Es probable que en algunos países se siga dando la parte de la esclavitud. Por ejemplo, en algunos lugares, hermanas, quizá aquí las noticias no nos vienen, pero en algunos lugares es que la persona es vendida porque se necesita el dinero. Y dicen, es más, en algunos lugares dicen, vale más una niña que una vaca, por ejemplo. Imagínense, o sea, ¿con qué se compara a la persona el valor que se le da a la niña, el valor que se le da a esa mujer? Prácticamente es nada. Pero entonces usted y yo, hermanas, tenemos precisamente esa libre elección con quién usted quiere pasar el resto de su vida. Si lo hacemos como alguna hermana me decía, bueno, yo la verdad, hermana, que lo que tengo que hacer es pedir al Señor que llegar delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque yo no te tomé a cuenta a la hora de pedir un esposo. Ni siquiera pensé en eso. Entonces, ¿qué me queda ahora, hermana? Pedirle perdón al Señor y orar por mi esposo. Entonces, yo le digo, hermana, si el Señor eso es lo que ha puesto en su corazón, pues hay que hacerlo, ¿sí? Pero en ese tiempo no había, hermana, ese espacio para que usted y yo tuviéramos esa libertad. Simplemente la niña iba a ser vendida como esclava, precisamente pudiera ser, eso no lo dice la Biblia obviamente, pudiera ser que la niña era vendida por alguna deuda que se tenía también. Podía ser que el amo había prestado las tierras, alquilado la tierra y el hombre no pudo pagar, entonces tuvo que vender a la hija. Pero lo que debe de regocijarnos, hermana, es que usted y yo precisamente tenemos esa libre elección. Y en tercer lugar, hermana, usted y yo tenemos el libre cuidado de nuestro cuerpo. Ahora, en ese tiempo, en ese caso que hemos visto, hermana, precisamente hay una cuestión que usted y yo debemos de ver, digamos, muy especialmente, porque en este tiempo, usted, ¿por qué decide arreglarse, digamos, como lo decimos las mujeres? ¿Por qué decide maquillarse? ¿Por qué decide andar limpia, bien presentada? ¿Por qué decide hacer esos jabones para exfoliarse la cara? ¿Para regenerar su cutis? ¿Por qué?
porque nos sentimos bien con nosotras mismas. Porque eso me hace sentir bien a mí. No lo hago porque la vecina me vea o los demás me vean, sino que eso me hace sentir bien a mí. Yo le decía a una hermana, estábamos precisamente allí en la clase y la hermana Doris nos estaba pasando el examen. Algunas nos sacamos 0 en conducta, se los diré. Pero nos decía ella, ¿cómo usted vendería ese jabón? Y nos puso a vender los jabones, ¿verdad, hermana? A ver si es cierto que convence a la hermana que le va a ir a vender el jabón. Y precisamente ella nos destacaba cuáles son los beneficios del producto. Eso es lo importante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que usted y yo tenemos al hacer un cuidado en nuestro cuerpo? Es por nuestro bienestar, hermana. ¿Por qué tratamos de dejar o le pedimos al Señor que nos quite toda cadena de amargura, toda cosa que ya estorba mi corazón? Es por mi bienestar emocional. Es porque yo ya no quiero ser esclava precisamente de eso que vengo arrastrando desde mi niñez. Y decido en este momento precisamente, digo, no, momento, si yo, por ejemplo, en nuestra familia la costumbre era tener 10, 15 cipotes. Bueno, mi mamá, yo le decía, mamá, yo no sé por qué tuvo tantos hijos. Y ella me dijo una vez, entonces no estuviera vos, me dijo. Vaya, dije, mejor ya no le dije nada. Entonces, pero en otros tiempos, hermanas, sí o no, que tenían unas cantidades enormes. Pero como yo aprendí que cada hijo le quita a usted no sé cuántos años de su vida, yo dije, no, con 2 suficiente, ya 3 son multitud, dije yo. Entonces, usted decide qué cantidad de hijos va a tener, ¿sí o no? Porque usted dice, no, yo creo que, hermana, creo que la mayoría ya quizá podría ser de mis hermanas contemporáneas, yo creo que ya pensamos. Sí, por ejemplo, yo digo que con 3 todavía lo puedo hacer, ¿verdad? Darle lo que yo no tuve. ¿Sí o no pensábamos así? Yo quiero que mi hijo, si yo no tuve la oportunidad de que se me diera el estudio, yo quiero que mi hijo sí o mi hija sí lo tenga. Entonces ahí empezamos como a planificar qué cantidad de hijos íbamos a tener. Pero en nuestro caso se dio una cosa bien curiosa, que por cierto ya adoptamos a una hermana que apareció por ahí, que dicen que es hermana de una hermana de mi abuelita. ¿Cómo es? La abuelita de ella tiene una hermana desaparecida. Entonces yo le dije, entonces era mi abuelita, hermana. Así es que somos parentela, le dije yo, porque tenemos el mismo apellido y de la descendencia, y nos pusimos a ver, hermana. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, mi abuelita solo tuvo hija única a mi mamá. Y yo me recuerdo que mi abuelita era como, era muy a la vanguardia. Ella le decía a mis hermanas mayores, es que yo no entiendo ustedes, les decía, con el primer hombre que ven, ahí se atontan y con ese se quedan. Y yo decía, hoy me pongo a pensar, quiere decir que mi abuela era bien a la vanguardia, ¿verdad? Porque ella les decía, es que ustedes tienen que ver más allá, decía. Y era mi abuelita, hermana. Entonces, yo creo que de todo lo que yo escuchaba, algo se me quedó de ella. Entonces, de verdad, cada una de nosotras, por ejemplo, ¿de qué alimento se cuida usted, pues? Consume cosas que no le vayan a dañar. Y si usted dice, no, verdad, yo creo que si consumo demasiado sal, es probable que eso me dé, no sé, algún efecto malo para mi cuerpo. Entonces, usted y yo decidimos precisamente de qué cosas debemos de cuidarnos de comer. Entonces, usted es libre en el cuidado de su cuerpo. Ahora, no es esa parte que dicen, no, yo decido de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo. No, no se trata de eso. Se trata de que usted y yo cuidamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. No es que quiere decir que, yo lo voy a cuidar y quiero decir, no, o sea, esas cosas no las veamos.
Dice Efesios capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Y en este momento Pablo estaba hablando del deber conyugal de los esposos. Pero precisamente dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, hermana, si Cristo está al pendiente de su vida, de mi vida, ¿por qué nosotros nos vamos a descuidar de nuestra vida? Ahí están las hermanas, ya dicen, no, es que vamos a seguir con otro taller. Pero dice hermana, no, pero descansemos el viernes. Sí, yo creo que habría que descansar, ¿verdad? De dos cosas, de venir y de, ¿verdad? Hay que invertir, hermana, pero hay que invertir para uno misma. En serio, de verdad, yo a veces mi hija me dice, ay mamá, pero es que mira, eso vale. Mira, hija, es tu dinero, tú trabajas para eso, date ese gusto. Con solo que no sea cosa de que le vaya a hacer daño, pues, vea. Pero si es una alimentación, un champú para su cabello, una crema para su cabello, si eso es parte, hermana, precisamente del cuidado que usted y yo debemos de tener para nuestro cuerpo. Entonces, vamos a recordar, en primer lugar, decimos que con Cristo Él nos dio esa libre determinación. En segundo lugar, que usted y yo tenemos esa libre elección con quién permanecer el resto de nuestras vidas. Y aquí de verdad, hermana, quiero que nos llevemos de tarea precisamente orar por nuestros hijos, orar por el cónyuge, por la esposa de nuestros hijos. Y en tercer lugar, usted es libre de cuidar de su cuerpo. A alguien le dijeron, creo esta semana, el que por su gusto muere, que lo entierren parado, le dijeron. Así que usted y yo tenemos que cuidarnos, hermana. El médico nos ha dicho de qué cosas debemos de cuidarnos, debemos de hacerlo. Entonces, ¿pero qué? El Señor nos da esa sabiduría para que usted y yo precisamente tengamos esa libertad. Y en este momento, hermanas, nos vamos a, creo que ya están ahí por pareja, ¿ves? Están bien, y solo hermana Roxana y hermana Julia, pero los demás están ahí por pareja. ¿Cuántas parejas habemos? ¿Cuántas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabal. Hermana Roxana, ayúdeme con las hojitas que tengo allá. Vale. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un trabajo en pareja y yo les traigo unas hojitas donde dice libre. O sea, no dice libre, perdón, se podría visualizar que dice libre, porque hay unas manos rompiendo unas cadenas. Entonces usted con su pareja va a decir de qué cosa Dios le ha hecho libre y vamos a entrar un momento de orar por esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Ustedes dos van a saber, yo no voy a saber, pero usted va a saber de qué cosas Dios les ha hecho libre. Por eso lo van a hacer ahí en pareja. Ustedes van a escribir ahí en la hojita, ahí vienen los lapiceros, para que usted diga de qué cosas el Señor Jesús me hace libre. Amén. Vamos a dejar un tiempo exacto de qué soy libre. ¿De qué soy libre? Escribamos allí y digámosle al Señor que si aún no hemos recordado de qué cosas nosotras somos libres, podemos decir gracias Señor. Queremos recordar, queremos traer a cuenta de qué cosas tú me has hecho libre. Amén. Lo pueden escribir en la parte de atrás y luego vamos a dejar un tiempo para que usted, por ejemplo, en el caso, usted, hermana Ileana y hermana Elizabeth, oran por esas libertades que el Señor les ha dado. Amén. Ya no hay más. Pues ustedes háganlo aquí, ven una hoja aquí. No se preocupen.
Ah, pues nos falló la fe, ya ven, solo sacamos 5. ¿De qué cosas? Aquí dice, ¿de qué soy libre? Y ahí están, ve las manos, ¿de qué soy libre? ¿De qué me ha hecho libre el Señor Jesús? Vamos a dejar unos 2 minutos para que usted pueda decir de qué cosas usted es libre, de qué cosas usted ha encontrado libertad en el Señor Jesús. Amén. Vamos terminando. Yo creo que ya hicimos una enorme lista, ¿verdad? Amén. ¿Alguien quiere compartir de qué cosas el Señor nos ha hecho libres? ¿Alguien? Ajá, hermana Dori. Gracias. Pues yo un poco les he comentado muchas veces, ¿va? De que yo, el Señor me ha liberado, de que yo era muy enojada, era vengativa, porque yo, cualquier me hacía algo, me vengaba. Ahora salgo corriendo como un cordero maniado en los pies, corriendo mejor, y a llorar a mi casa. No, de verdad, hermana, ahora soy así que no, cuando algo así no me parece o me he sentido mal por lo que he hablado o por lo que me han dicho, salgo para mi casa, a llorar a mi casa. Y digo yo, ¿qué hice mal? ¿Qué? Entonces me quedo pensando, va. Pero de eso me ha librado Dios, ¿verdad? De que yo ahora no, ¿verdad? Me siento, yo lo que hago que pues sí, yo no me quedo con aquello que pasaba. Pero bueno, gracias a Dios ya no soy vengativa, ya no soy odiosa, porque antes odiaba mucho. El que me la hacía lo odiaba y hasta balas quería tener en los ojos para cuando la viera. No, de verdad, le estoy hablando con sinceridad. Y pues libre de no creer que había un Dios. Muchos me hablaban, pero yo les decía, es que yo soy mala, porque mis pensamientos eran quizás que cuando la gente me hacía algo, quería tener algo en mis ojos para que cuando la viera, le hacía. Entonces, y eso es bien grave, porque es grave, y yo lo sabía bien, ¿verdad? Y que no creer, pues, que cuando me hablaban de Dios, yo decía, ¿y cómo me va a hacer caso Dios? Decía yo, si yo soy mala. Y como siempre les digo, no, yo fui mala. Pero no anduve haciendo maldad tampoco, ¿verdad? Solo que el que me las hacía me las pagaba. Pero no andaba peleando, no andaba peleando, porque mi mamá eso nos decía, las mando a estudiar, pero no a pelear, pero tampoco las mando a dejarse poner la cara, decía, ¿vea? Pero nos decía, no las mando a pelear, pero tampoco a poner la cara, nos decía. Y pues cuando un Dios me escuchó, pues sí creí, ¿verdad? De que había un Dios y me libró de todo eso que había en mi corazón, en mis pensamientos, porque
uno se vuelve de su mismo que lo que vive, uno pues la vida le devuelve lo que uno se ha conducido. Y eso es lo que mi mamá siempre me decía. Si te conduces por un buen camino, cree en Dios, me decía. No, mamá, yo soy mala, le decía yo. Y cuando me invitaba a la gente, vamos Doris, fíjate que ha venido un hermano que no sé qué, y yo les decía, no me lleven allí que yo soy mala. Pero el otro día les contaba que por andar en esas cosas tuve oportunidad de que de ahí donde mis amigas me llevaban me caía mal, pero bueno, iba, luchaba contra eso, ¿va? Pero iba, y eso es bueno, porque si no, no hubiera conocido un Dios vivo, no hubiera conocido un Dios omnipotente, presente, porque yo no sabía, ¿va? Yo oía que decían, no, es que Dios te va a castigar si andas de mala, es que Dios te aquí, vea. Pero yo decía, tan mala soy también, decía yo, ¿va? Pero de todo eso me libró el Señor. Y aquí estoy para la gloria del Señor, ¿va? Que un día lo conocí y aquí sigo. Me dicen ahora, vos pareces loca. Soy loca con mi Dios, les digo yo. Vos estás enamorada. Sí, estoy enamorada de mi Cristo, les digo yo. Amén, amén. Y a Él le sirvo. Y todo lo que hago, no me importa mi tiempo, no me importa nada, sino que lo que me importa es servirle a Dios. Gloria Y a Dios. hacer todo lo que hago con amor. Si ustedes Gloria a ven, Dios, gloria a puedo Dios. ser mala en letras, puedo ser mala así, pero lo hago todo con amor. Amén, Y no me amén. importa que se rían, les digo yo, porque ganas de llorar me daban, pero bueno, gracias a Dios, va. Yo, como les digo, me he vuelto chillona por cuando me hacen algo que me duele. Y entonces, pero no digo nada, mejor salgo corriendo, porque mi mamá decía, mejor hay que salir corriendo, no decía ella, va, mejor correr y no quedar aquí, dice, porque es de cobardía, dice, al quedarse y pelear, dice. No es de cobardía salir corriendo, decía. Entonces, bueno, de esas palabras no ando peleando, pero tampoco ando allí, ¿verdad? Ni me dejo, ¿verdad? Bien, hermana, muchísimas Pero ahora gracias. no soy pleitista, ahora doy todo con amor. Amén. ¿Verdad? Entonces, Y sí, y eso es lo que me agrada. Todo lo que Gloria a aprendí Dios. en nuestro Señor Jesucristo, ya les dije la lista y eso no me alcanzaba, pero bueno, anoté la más importante para mi vida que me ayudaron a restaurarme. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, hermana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, hermana Doris, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir? Hermana Gladys, díganos de qué cosas el Señor le ha hecho libre. Gracias, hermana, de verdad, no es fácil compartir públicamente lo que nuestros sentimientos, nuestras emociones. Agradecemos de verdad, hermana Doris, el expresar lo que usted siente. Muchas gracias, hermana. Hermana Gladys, díganos. Gracias, hermana. Dios les bendiga, hermanas. Yo Amén. estoy muy agradecida con Dios. Amén. Porque me ha salvado de muchos milagros. Ahora al menos sé que me ha librado de muchos problemas, Dios, de odiar, de pelear, de decir malas palabras. Son muchas las cosas. También me estoy acordando que hace como 2 años yo iba a morir quemada, porque yo una mañana me levanté a encender carbón porque había terminado el gas y estaba chichi, medio lloviendo, y dije voy a hacer platanitos para mi nieto y mi hijo. Y en la mañana yo tenía mis 3 litros de gasolina que había mandado a traer, no sé, era para otras cosas, pero dije como no enciende voy a sacar una taponadita y puse aquí abrazada la botella, voy a sacar una taponadita y le voy a echar al carbón para que encienda. Estaba medio encendidito, pero cayó gotita y si venía para donde la llama del fuego, yo con la botellona, cayó, lo tuve que tirar y luego así mucho fuego, yo bien asustada, yo le tenía miedo al fuego, siempre le tuve miedo después de esa vez. Tiene como 2 años, Dios me salvó de morir quemada, mi casa, mi nieto y mi hijo. Estoy muy agradecida con mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermana, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, hermanas, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir de qué cosas el Señor nos ha librado? Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana Gladys. Yo sé que no es nada fácil expresar públicamente nuestros sentimientos. Damos gracias al Señor y damos gracias a cada una de ustedes. Hermana Belia. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Pues la verdad es que muchas veces Dios nos libra de raíces de amargura, ¿verdad?
porque hay veces andamos cargando esas raíces que nos dan como le dijera, como que se interpone en la oración para comunicarnos con Dios, ¿verdad? También pues nos libra muchas veces de orgullo, ¿verdad? Orgullo vano, ¿verdad? Que a veces no tienen nada que ver con uno, pero uno siempre el orgullo, ¿verdad? Y la humildad más que todo también, ¿verdad? Uno tiene que, el Señor pues nos ha dado mucha humildad, ¿verdad? Y nos ha librado de muchas cosas, ¿verdad? Y también está espérame que ya no puedo leer, de la envidia, pues, ¿verdad? Dios nos libra de la envidia también, ¿verdad? Porque muchas veces pues a veces estamos dentro del Evangelio, pero siempre está esa espinita de la envidia, ¿verdad? Y pues Dios nos libra de todo eso, ¿verdad? Media vez lo busquemos, ¿verdad? De corazón y de amor, ¿verdad? Para con Él, ¿verdad? Es que solamente eso, que Dios me les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermana Belia, de verdad. Gracias, hermanas, por compartir. Vamos a orar, o si alguien quiere compartir de qué cosas el Señor nos ha hecho libre, busquemos allí en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 3, y precisamente porque usted y yo hemos hecho de nuestro Señor Jesús alguien donde hemos depositado nuestro corazón, y ya las hermanas lo expresaron, el Señor nos ha hecho libres precisamente de esos rencores, de esas amarguras, de esos actos quizás de que hemos sido muy violentas. La verdad es que no es fácil llegar a un lugar o llegar a una situación donde precisamente ya sea a uno le han violentado y uno llegar y pedir perdón, ¿verdad? No ha sido fácil, eso requiere de un proceso. Igual que le hayan violentado a un hijo y uno perdonar a la persona que ha hecho daño, pero precisamente el Señor nos ha librado de todo eso, y como nos dice las hermanas, nos ha dado precisamente un nuevo corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él, solamente Él, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Buen Dios y Padre Celestial, hermana, dedique este espacio para orar por la persona con quien estuvo trabajando y darle gracias al Señor por esa libertad que nos ha dado. Gracias, Señor, en este mes precisamente que vamos a iniciar, donde secularmente se celebra lo que es la independencia patria, pero nosotros tenemos esa libertad en ti, Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por la vida de mis hermanas, gracias por quienes tuvieron la valentía de exponer, Señor, de qué cosas tú nos has hecho libres. De verdad, muchísimas gracias por darnos un corazón renovado. De verdad, Señor, muchísimas gracias por darnos esos pensamientos renovados, Señor. De verdad, gracias por quitarnos esa carga de la envidia, por quitarnos, Señor, ese pecado que nos acechaba, Señor, de la soberbia, del orgullo. De verdad, muchísimas gracias, y ahora nos declaramos libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. De verdad, gracias, Señor, porque nos libraste de una muerte segura, de una muerte eterna. Tú nos has dado vida, y vida en abundancia, y vida eterna, Señor. De verdad, muchísimas gracias por la vida de mis hermanas. Gracias, Padre, porque nos has dado un corazón con amor, Señor. Nos has dado una boca, Señor, mesurada, donde muchas veces callamos, Señor. Y lo que hacemos es llegar delante de tu presencia y desbordarnos, Señor, ya sea en alegría, en tristeza, Señor, porque somos mujeres y somos seres humanos que sentimos, Señor. Te damos gracias, mi Cristo de gloria, porque en ti encontramos ese refugio para nuestra vida. De verdad, gracias, Señor,
porque quitaste de nuestras vidas toda envidia, todo pensamiento de maldad hacia el otro, Señor. De verdad, gracias, Señor, muchísimas gracias. Bendigo la vida de nuestras hermanas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, te suplicamos que siempre tú nos recuerdes de qué cosas tú nos has hecho libres, Señor. De verdad, tu palabra dice que somos bienaventuradas, Señor, que tenemos una vida de bienestar al lado tuyo, Señor. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, mi Cristo de gloria, Espíritu Santo, de verdad, muchísimas gracias por darnos ese corazón renovado, Señor, esa mente, Señor, más espiritual, esos sentimientos más llenos de ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. De verdad, gracias, Señor. Gracias porque tú eres santo, Señor, y tú has santificado nuestras vidas, Señor, de manera que nos has apartado para ti, Señor. Somos hijas tuyas, Señor, y somos coherederas, Señor, de ese reino tuyo, Señor. De verdad, muchísimas gracias por habernos hecho libres, Señor. Libre de ese pecado, libre de toda culpa, Señor, que cargaban nuestros huesos, nuestros corazones. Señor, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Padre bendito, nos disponemos, Señor, a depositar, Señor, nuestra ofrenda. Padre precioso, lo que hemos apartado para ti, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que nuestra economía sea bendecida siempre por ti. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Porque así como decían nuestras hermanas hoy, que nunca nos ha faltado el pan en nuestra mesa, de verdad, Señor. Las oportunidades laborales, Señor, para que podamos tener ese ingreso económico, Señor, y tener ese pan diario en nuestra mesa. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Bendecimos, Señor, esta ofrenda que cada una de mis hermanas va a depositar, Señor. Te rogamos, te suplicamos que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, para administrar el alfolí, Señor, de nuestra iglesia. De verdad, muchísimas gracias, Señor, por las finanzas de mis hermanas. Padre precioso, bendecimos sus manos, Señor. Dales fuerza, dales energía, Señor, como las del búfalo, Señor, para que estas mujeres, Señor, puedan siempre tener, Señor, ese ingreso económico en su familia, Señor. De verdad, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, por este espacio, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Nuestra hermana Roxana nos va a